que nos concierne hoy está en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 22. Voy a dar lectura al pasaje. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. He dicho que cuando en sus cartas el apóstol Pablo usa expresiones así, por esto, por tanto, así que, de modo que, ahora Santiago hace uso de la misma expresión para llamar nuestra atención a lo que ya nos había dicho. Cuántas cosas él estuvo considerando aquí con respecto a la prueba. Esta era una iglesia probada, era el número de hermanos nuevos que habían oído la palabra de Dios, la habían abrazado por la fe al Señor Jesucristo, pero estaban pasándola mal. Ellos estaban pasando por situaciones bastante complicadas, bastante difíciles. Y Santiago pues los está animando, los está aconsejando, les está animando a que aguanten, soporten la prueba, soporten la tentación. Y les promete que aquellos que soporten la prueba van a ser grandemente recompensados. Y el que soporta la prueba es recompensado aquí, pero más en aquel día cuando estemos en la presencia del Señor. Luego les habló de que tuvieran cuidado con las tentaciones que vienen de dentro de uno mismo. Estas dos clases de tentaciones estuvimos hablando, unas que vienen de fuera, que son las que estaban soportando, que estaban afectando la vida de los hermanos, en el sentido de que pues la pasaban mal, tenían problemas, tenían necesidades. Los hombres acaudalados se aprovechaban de ellos, sufrían persecución, incluso pérdida de bienes. A veces eso era normal en esa época de la iglesia del primer siglo. Había situaciones muy tristes, pero Santiago les anima: ustedes sigan adelante, sean fuertes, pero tengan más cuidado que con las pruebas que vienen de afuera hacia ustedes. Tengan más cuidado con las que vienen de adentro hacia afuera, cosas que hay en nosotros. Él estableció que Dios es tan santo que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego pues nos habla del proceso, habló del proceso. No todo viene así de momento nada más, todo es resultado de toda una serie de circunstancias que se vienen dando hasta que el cristiano cede ante el pecado en su corazón, y luego vienen al hecho. Y el resultado pues es terrible, ¿verdad? Porque viene la muerte. Y Santiago les ha dicho: hermanos, no se anden con cosas, sepan que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, el Padre de las luces. Él es inmutable, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay cambio, lo que quiere decir, si bien los astros pudieran cambiar, Dios nunca va a cambiar. Él sigue siendo el mismo, Él es santo. Y además nos hizo nacer otra vez, nos regeneró. En eso insistió Santiago en el último versículo que consideramos la vez pasada. Él de su voluntad nos hizo renacer, es decir, nos dio
la nueva vida, insertó una nueva vida en nosotros, quitó ese corazón de piedra y en su lugar colocó un corazón de carne que ama a Dios y ama esta nueva vida, ama la vida de santidad. Bueno, hoy en el pasaje que les acabo de leer, creo que voy a dar estas dos secciones porque no voy a hacer justicia bien a todo el pasaje que leí. A veces los predicadores usamos tantos textos cuando a veces podríamos usar solamente un solo versículo y aprovechar toda la riqueza que hay en ese solo texto y explicarlo a la congregación y aplicarlo. Entonces no quiero caer en ese error. Yo le llamo a eso derroche de pasajes de la palabra de Dios. He observado que a veces el predicador toma demasiados textos y solamente los mal usa, los derrocha y no se centra en el texto o en un solo texto. A veces son 2, 3, pero debe tener un hilo de pensamiento eso que se está leyendo, y sobre eso hay que irse y buscar las aplicaciones prácticas que pueden haber para la vida. Entonces, debido a la riqueza de estos versículos que acabo de leer, parece que yo quedan en 2 secciones. Entonces, hay algo que me motivó el corazón al estar leyendo estos versículos, y es una frase que tiene aquí Santiago en el versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Busqué el significado de esta palabra en James Strong y en Vines, y habla precisamente de injertar. Esa es una palabra que se traduce así. La palabra en el idioma original habla de implantar o injertar. Entonces, la palabra implantada es un término de agricultura. Tiene que ver con cuando se toma una planta y se le pone un trozo o una rama de otra planta. Claro, tiene que ser de la misma especie. Si estamos hablando de un aguacate, por ejemplo, a los que nos gusta comer mucho el aguacate, en casa lo comemos casi a diario. Nos gusta mucho una variedad que se llama aguacate Hass. A la mayoría de la gente le gusta porque es un aguacate muy fino. Ahora, no es el único aguacate sabroso. Sabemos que hay aguacate, una gran variedad de aguacate criollo que es muy rico y muy cremoso también, y de eso tenemos gran variedad allá en mi tierra, en la cuenca del Papaloapan. Pero bueno, la gente prefiere ¿verdad? Y cuando no hay del criollo, es el que yo prefiero. Mi familia también. Bueno, de por sí no hay de otro. Pero ese es muy caro. Muchas veces se pone hasta 100 pesos el kilo. Es un buen aguacate. Pero para que este aguacate se produzca es necesario injertarlo. Incluso si siembras una semilla de un original aguacate Hass, se te da y lo siembras así, lo dejas así, se va a desmejorar y no va a producir la misma calidad del árbol, ¿verdad?, que surge de ahí. Cuando llega a cierto tamaño ese arbolito, hay que ponerle la rama, hay que injertarle la rama de un aguacate que ya está produciendo, el aguacate de calidad que estamos acostumbrados a disfrutar. Y de esa manera, pues habrá buena producción y buena calidad en esa producción. Bueno, trayendo esto al terreno espiritual, al terreno de la palabra de Dios, para hacer una aplicación aquí, pues ahora estaremos considerando, ¿verdad?, que Dios ha hecho un gran milagro en nosotros. De hecho, Pablo nos dice en el libro de Romanos que nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados
en el olivo natural, que es Cristo. Y de allí Dios ha sacado gran fruto para su gloria. De allí Dios ha tenido mucho fruto. Él fundó la iglesia y la fundó tanto de judíos como de gentiles. Es un misterio que explica Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, capítulo 3, especialmente, donde dice que los gentiles también seríamos coherederos con los judíos y formaríamos parte de un mismo pueblo. Jesús ya lo había dicho, él dijo que habría un solo rebaño y un solo pastor. No habría dos iglesias, no la hebrea o no la judía y la gentil por aparte, sino que seríamos un solo cuerpo. Bueno, y de ahí Dios sacó bastante fruto y sigue sacando fruto porque las almas se siguen convirtiendo, el pueblo de Dios sigue aumentando, el reino de los cielos sigue extendiéndose en este mundo y el evangelio cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Damos gracias a Dios por esa gran bendición. Entonces les hablaré de la palabra injertada, qué es lo que produce en nosotros, qué es lo que hace en nosotros, qué es lo que quita de nosotros esta palabra injertada o palabra implantada, si quieren usar el término aquí en Santiago, pero es más entendible la otra palabra. Bueno, en realidad la palabra de Dios es de vital importancia para el cristiano. El cristiano que no ha entendido esto va a ser un cristiano pues que no va a crecer, va a padecer de enanismo espiritual quien no entienda este principio tan poderoso en la palabra de Dios. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la palabra de Dios para que por ella crezcáis. Y el escritor a los hebreos dice: hermanos, tenemos muchas cosas que explicar, que decirles, pero no podemos hacerlo porque pues les haría daño, porque estas cosas son más fuertes, doctrinas de la palabra de Dios, que haría tanto bien a un cristiano inmaduro como un trozo de carne a la rea servido a un bebé de un año, ¿verdad? De 6 meses. ¿Cómo podría digerirlo? Se enfermaría, se moriría. Y así le pasa a muchos cristianos. Hay cristianos de mucho tiempo en la iglesia que no pueden procesar doctrinas fuertes, no son capaces de discernir cosas fuertes de la palabra de Dios porque se trauman y tienen 20 años, 30 años de cristiano. Ay, hermano, ¿a poco eso está mal? No tienen ni idea. La razón es esto, que no se han metido a la palabra de Dios como es debido. Porque la palabra de Dios es de vital importancia, es esencial para el Hijo de Dios. No solo se requiere que se le dé un lugar de importancia en la vida del cristiano, sino que se obedezca. En eso termina Pablo en el versículo 22, cuando dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa con aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios? Se hace llamar cristiano, pero no le interesa. No le interesa leerla, meditarla, ni obedecerla. Hace lo que quiere, sigue pensando igual, sigue actuando igual, sigue reaccionando igual. Su manera de actuar es la misma que cuando no conocía al Señor, ni le interesa aprender. La persona se está engañando a sí misma. Lo más seguro es que el milagro de la gracia no se ha realizado en tal persona. Y es por eso que le da igual vivir su vida como quiere. No obedece la palabra de Dios. La vida de muchos cristianos es muy opaca porque no le dan a la palabra de Dios el lugar que debe tener en sus vidas. Por eso se amargan tanto. Tú empiezas con la palabra de Dios y la palabra de Dios te da gozo.
te puede hacer sentir mal por alguna cosa incorrecta que hayas hecho, te vas a poner triste de momento, pero pues te va a llevar al arrepentimiento y vas a pedirle perdón al Señor y te vas a reconciliar con Él y va a volver el gozo, como dice David. Devuélveme el gozo, dame el gozo de tu salvación. El espíritu noble me sustente. Cuando callé, dijo David, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego volvió otra vez la alegría, volvió el gozo a David. No es cierto que el gozo se transmina por el rostro. Cuando tú estás bien en tu relación con Dios, estás metido con Él, estás orando en las mañanas, estás buscando al Señor en su palabra y buscas de alguna manera poner en práctica eso que aprendes cada día y servir a tu Señor. Oye, la vida de una persona, si es una vida intensa, es una vida feliz, es una vida agradable a Dios y a los ojos de los hombres. Bueno, en lugar de hablar y entregarnos a nuestras pasiones, nos dice Santiago, debemos abocarnos a escuchar la palabra de Dios. Empieza así el versículo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nos han dicho en ocasiones que la razón de tener dos ojos, ¿verdad?, es porque debemos tener mucho interés en ver antes de cualquier otra cosa, analizar las cosas. Si tenemos dos oídos es porque es más importante oír. Y el hecho de tener solamente una boca, bueno, pues es que debemos limitarnos para hablar y debemos primero analizar las cosas y escuchar antes de hablar. Bueno, antes de querer convertirnos en oradores y predicadores o maestros de la palabra, como lo va a mostrar en el capítulo 3 de Santiago, va a hablar más de esto. Él dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. No es que tenga una ausencia total de maldad, sino de pecado, sino que ya es maduro, es lo que quiere decir. Este es varón ya maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Se dice que la persona tiene freno en la boca y no tiene freno para comer, para tratar su cuerpo. Tal persona no tiene freno, está mostrando una debilidad muy grande que demuestra un principio muy poderoso en la palabra de Dios, se llama dominio propio. Si la persona no tiene control para hablar, si la persona no tiene control para meter a su cuerpo lo que es debido, ¿verdad?, y simplemente por placer se entrega a la comida y habla y dice lo que quiere, dice puras cosas que no convienen, si quiere oír, tal persona no tiene control. Está demostrando que si falla en esas áreas, es capaz de fallar también en otras áreas de su vida. En el aspecto de la sensualidad, por ejemplo, una persona puede ser arrastrada por sus pasiones. Y de esto habla aquí Santiago. Este es el principio que está mostrando y es muy fuerte. Es muy fuerte. Hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír. O sea, analice las cosas. Antes de hablar, antes de cualquier cosa, analice lo que oye. Sea pronto para oír, escuche, pero sea tardo para hablar. Y sea tardo para irarse, que viene como consecuencia la ira. Si la persona no se controla,
De por sí, si ya tiene ideas para con alguna persona, solamente va a necesitar una gotita que va a derramar el vaso, ¿verdad? Y va a explotar, porque así se manifiesta la ira. El enojo es un mal sentir que está allí por debajo de la superficie, en estado de ebullición, es el enojo. Pero cuando viene la ira, es que eso que estaba en estado de ebullición ahí debajo de la superficie, de un momento a otro sale y explota como una olla de vapor. Mire el mal olor que deja y el embarradero que deja en las paredes y en el techo de la casa. Así es como sucede una persona que se deja llevar por la ira. Una persona que no hace uso de prudencia, que no se controla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está permitiendo que la palabra de Dios forme su manera de pensar, se amolde a ella, a la palabra de Dios y actúe de manera correcta. Bueno, hay que estar dispuesto entonces a escuchar, aprender, o escuchar para aprender la palabra de Dios. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Por qué los lectores de Santiago serían propensos a querer hablar mucho y airarse? ¿Qué es lo que detonaría esto en ellos fácilmente? Bueno, para eso debemos recordar la situación que estaban viviendo. Esos que están, a los que se dirige Santiago, son creyentes, son nuevos creyentes, pero es gente sufriente. Él se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Estos son cristianos, una referencia al pueblo de Dios, no necesariamente judíos, pues si estaban yéndose por ese lado, no creo que sea el sentir de Santiago. Pero, como dice Spurgeon, comenta en su Biblia comentada por él dice, aquí está la iglesia, aquí está el pueblo del Señor, representado en esas 12 tribus. Donde se dice que se ha perdido, es una ilusión, es un pensamiento incorrecto pensar que las 12 tribus de Israel se han perdido. Bueno, pero es una alusión al cuerpo de Cristo, no está perdido. En realidad Dios fundó su iglesia, tanto de judíos y gentiles, y esta jamás se va a extinguir. El Señor Jesús dijo que las mismas puertas del infierno, las mismas puertas del Hades, el diablo con todo su poderío es incapaz de vencer a la iglesia de Jesucristo ni de destruirla. Bueno, pero esta iglesia era una iglesia sufriente. Eran hermanos que estaban pasándola mal, estaban sufriendo persecución. Y bueno, probablemente en esta época no había arreciado a la manera en que iba a arreciar en la recta final del primer siglo, porque pues ustedes pueden leer el Nuevo Testamento, pueden leer el libro de los Hechos, que habla del nacimiento de la iglesia y la extensión de la misma. Pueden considerar esa etapa de transición entre lo que es el judaísmo, el cristianismo en el libro de Hechos. Se darán cuenta que no sufre gran ataque de parte del Imperio de Roma. Son los judíos los únicos que estaban ahí molestando y se valían de ciertas cosas con el imperio para atormentar a los cristianos, llevarlos a juicio, incluso con ellos, y finalmente darles la muerte. Pero a finales del primer siglo Roma también toma cartas en el asunto y empieza a perseguir a los cristianos. Antes no les importaba mucho eso de la religión, que tuvieran aquellos que ellos conquistaban, les dejaban seguir profesando su religión, que fuera, y no se metían con ellos, pero al final ya empezaron a meterse también, empezaron a perseguir, y la cosa se volvió muy fea. Así llegamos hasta el siglo IV, ¿verdad? Principios del siglo IV, que es hasta ese momento se legaliza el cristianismo en el imperio, en los tiempos de Constantino, en el año 325 después de Cristo, y esa es la religión oficial del imperio.
el cristianismo, pero los cristianos sufrían demasiado. Tú te declarabas cristiano, eso equivaldría a perder tu trabajo, perder tu empleo, perder tu casa y muchas veces perder hasta la vida. ¿Cuántos no tendrían que emigrar? Y este es el resultado de lo que está pasando aquí, lo que se conoce como la diáspora, los cristianos huyendo para librar la vida a lugares más tranquilos donde pudieran por lo menos vivir, continuar su vida, pero siempre bajo la sombra de la persecución. Ahora, cuando una persona la está pasando mal, muchas cosas suceden. Es fácil salirse de esa actitud tranquila, como decimos coloquialmente, salirse de sus casillas, ¿no? Y empezar a preguntarse, bueno, ¿y por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Miren, ahorita con la situación mundial que estamos viviendo, yo he escuchado a personas, ¿verdad? Porque ustedes saben que los martes convivo con personas que no conocen al Señor, debido a que ando haciendo un trabajo por allí, y he escuchado a personas decir, personas no cristianas, bueno, ¿y hasta cuándo se va a acabar esta situación? ¿Y hasta cuándo se va a ir ese tremendo virus? ¿Y cuándo vamos a tener descanso? ¿Y cuándo se va a desaparecer esa enfermedad? Bueno, ya habíamos declarado que estábamos en semáforo amarillo y ahora nos dicen que ya regresamos al rojo por la impertinencia de la gente. Ahí está la gente quejándose. Yo con una sonrisa les digo, se va a ir cuando Dios quiera. Denle gracias a Dios que tienen que comer todavía, que no tenemos que andar mendigando. Demos gracias a Dios que podemos movernos todavía en este país. Y aunque sí tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple, pero gracias a Dios, nuestras familias, nuestros hijos tienen un plato de comida 3 veces al día, una cama donde dormir y un techo que cubrirles. ¿No es así, mis amados hermanos? Perdón, ¿quién de nosotros se puede quejar tanto con pandemia o sin pandemia? Dios, nuestro Dios, es fiel. No caigamos en ese problema que están cayendo muchos. Los hermanos a quienes se está dirigiendo Santiago eran hermanos que estaban sufriendo por causa de la persecución. Cuando somos atribulados, la verdad estamos propensos a pecar de esa manera y entrar en conflictos con la gente también, entrar en conflicto incluso con los hermanos, dejándonos llevar por nuestras pasiones. Por eso dice Santiago, hermanos, escuchen la voz de Dios en su palabra, sean prontos para oír, sean tardos para irarse. ¿Qué es la ira? Es un sentimiento interno profundo de rechazo. Y estas pasiones combaten en nuestros miembros. En el capítulo 4 de su epístola, Santiago lo dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Mira, qué manera de decirlo, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Miren, yo he aprendido en la vida a observar. Soy un hombre de edad, no tan viejo, pero he aprendido a observar a la gente. Y
Uno puede ver a la gente de manera superficial y decidir, ay, pues qué buena persona. Decidir que esa persona es tranquila, que es buena persona. Y sin embargo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que los seres humanos esconden sentimientos encontrados, carnales, mundanos, en sus corazones. Y los seres humanos es cuestión de darles tiempo nada más. Hay un dicho que va así, todo hombre tiene su precio, darle tiempo y lo verás, te darás cuenta. Y esa es una gran verdad, hermanos. Nunca debemos confiarnos de nada ni de nadie. El único que debemos confiar es de nuestro Dios, es de nuestro Señor Jesucristo. Pero el ser humano es muy engañoso. Santiago nos hace ver esta gran verdad, por de dónde vienen los problemas. Pues son esas pasiones que batallan dentro de nosotros, así lo pone Santiago. ¿De dónde vienen estas guerras, estos problemas, estos pleitos entre vosotros? Y él dice, es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ahí está el problema. Y no va a faltar en alguna ocasión en que te lleves el chasco, te lleves la sorpresa. Pero bueno, ¿pero por qué tal hermano habló así? ¿Y por qué tal hermano que yo creía que tanto me amaba y me estimaba actuó así? Bueno, ya llegó el tiempo. Está sacando lo que ha traído escondido en su corazón. Y llega la oportunidad y lo va a decir. O lo va a hacer. Y tú te vas a sentir el ser más traicionado del mundo. Debes tener cuidado, nunca te confíes de la gente. Ten mucho cuidado. ¿De dónde viene esto? Estas pasiones combaten dentro de nosotros, de nosotros mismos, hermanos, en nuestros miembros, dice Santiago. Esta ira de momento sale, y cuando sale esta ira, dice Santiago, que esta ira no obra la justicia de Dios. O sea, se opone a la justicia de Dios. Hay quienes se desbocan en la ira y pretendiendo ser celosos de Dios. Pero Dios no necesita las pasiones de los hombres. Como dice Matthew Henry, Dios no se vale de las pasiones de los hombres, Él no las necesita. Él prefiere a aquel que es capaz de refrenarse, aquel que es capaz de contenerse, aquel que se ha metido tanto en la palabra de Dios y con Dios, que es capaz de ver las cosas así con mesura, con frescura, ¿verdad? Y esperar en la voluntad de Dios y actuar bien. Proverbios 16:32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay más hombría en eso que dar rienda suelta a todo el carácter y sacar todo ese coraje, todo ese enojo y desbaratar a aquel que nos ofendió. No, dice el proverbista, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y luego da un buen consejo Santiago, y él dice, por lo cual, y aquí hay otra vez esta expresión que nos hace recapacitar. Primero dijo por esto,
Ahora dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ve usted? Viene nuestra palabra que estuvimos analizando al principio. La palabra injertada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra, hermanos, que es la palabra de Dios, debe ser injertada en nosotros. Debe encarnarse en nosotros. Esta palabra debe ser parte ya de nosotros, que haya formado nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de conducirnos en este mundo. La manera de vivir debe ser el resultado de que la palabra se haya injertado en nosotros. Eso es lo que debe suceder. Pero para eso tienes que meterte en la palabra. Tienes que meterte a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Y a qué te va a ayudar eso? Bueno, dice aquí, hay que desechar. Cambia la palabra. Cambia estas cosas por la palabra de Dios. Y aquí la palabra desechar significa tirar a la basura. Eso es lo que quiere decir. Deshazte de algo que no vale la pena tener. Desechar es la idea de deshacerse de algo como si fuera un trapo inmundo. Algo que no vale la pena tener. Algo que huele mal. Algo que se ve feo. Está feo y huele feo. Entonces, dice Santiago, desechando ¿qué? Para empezar, toda inmundicia. Esta palabra inmundicia es una referencia a las lascivias, con la mayor depravación y sensualidad. ¿Podrá haber personas dentro de la iglesia con esta debilidad? Pues sí. La misma carne que hay en el mundo es la que hay en la iglesia. Y si uno se expone a ella, tarde que temprano puede uno caer. Si juega uno con el pecado, como ya lo he dicho antes, es uno susceptible a ser vencidos por esa maldad, por esa pecaminosidad. Pero Santiago dice, deséchalo. Desecha la idea. Es aquí deshacerse de algo como si fuera un trapo inmundo, un trapo maloliente, un trapo sucio. Lo que nos está enseñando Santiago aquí es esto. No es suficiente restringir el mal en nosotros. Hay que echarlo fuera de nosotros. Hay que deshacerse de eso. Esa es la verdad. Y luego recibir con mansedumbre la palabra implantada o injertada en nosotros. Deshazte de aquello, echa fuera de tu vida, de tu mente, de tu ser, todo eso que a Dios no le agrada, y a cambio recibe la palabra injertada. Injertada. Si está la palabra en nosotros, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces va a producir frutos de justicia. Nuestra vida será caracterizada por obras que van a ser de glorificación al Señor. Vamos a actuar de tal manera, vamos a vivir de tal manera que vamos a glorificar a nuestro Dios en todo lo que digamos y hagamos, y vamos a ser de bendición en el pueblo de Dios, e incluso vamos a ser de bendición en este mundo, porque nuestra vida va a glorificar a Dios. Fíjense ustedes, esta idea de deshacernos de eso que no le agrada a Dios. Isaías 30:22 lo dice así: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. En la versión inglesa, el Rey Jaime dice, las apartarás como trapo menstruoso. Perdonen que use esta expresión, pero es la que usa la Biblia en inglés.
las apartarás como trapo asqueroso, entre paréntesis, menstruoso, algo que no es nada agradable. Y luego dice, sal fuera, les dirás. O sea, adiós ese carácter tosco, adiós ese rostro fruncido, así de pocos amigos. No me hables porque no estoy ahorita de humor para que me hables. O no me saludes. Bueno, ahorita con la pandemia tenemos buena excusa, ¿no? Pero debemos tener cuidado, hermanos, intentar lo más posible ser amables. ¿Qué es lo que va a producir la palabra de Dios en nosotros? Pues eso, frutos de justicia. Te integrarás en la obra del Señor, vas a servir al Señor y vas a hacer las cosas en este mundo de manera correcta. Pero dice, desecha aquello que no sirve. Desecha la inmundicia y la abundancia de malicia. Ahora recibe con mansedumbre. Esto es muy importante. Si no se hace con humildad, no se logra. Es muy importante que el Hijo de Dios se humille ante el Señor, se humille ante su palabra para que esta palabra ya injertada en él empiece a producir el fruto que Dios quiere en sus hijos. De esa manera debemos ver al pecado, hermanos, como una cosa asquerosa, como una cosa sucia, algo maloliente, algo que no agrada a Dios en nosotros también. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. Es esta palabra de Dios. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Ya lo había dicho Pablo en Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú y yo actuamos así, estaremos teniendo en nosotros mismos la evidencia que Dios ha trabajado en nosotros. Que somos herederos de vida, la vida eterna. Que ya se nos ha dado la salvación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y ahora como resultado de eso amamos a Dios, amamos su palabra y la palabra de Dios está trabajando en nosotros, está produciendo todo ese fruto de justicia, ese fruto que agrada al Señor, esa nueva vida. Pero debemos estar dispuestos, hermanos, a ser moldeados y formados por el Evangelio, por la palabra de Dios, y hacerlo con humildad. ¿Y eso a qué nos va a llevar? ¿De qué estamos hablando? De oír la palabra. Se nos recomendó, sean tardos para irarse, sean tardos para hablar, pero sean prontos para escuchar. Y ahora dice, métanse a la palabra de Dios. Dejen que la palabra de Dios sea injertada en ustedes. Ustedes no podrán producir fruto por ustedes mismos. Será consecuencia, resultado de esa palabra en ustedes. Ven, cuando se pone la rama, se injerta, se encaja esa rama del árbol que está produciendo ese aguacate fino, sabroso, delicioso, carnoso. Esa rama ya trae la información del buen árbol y empieza el árbol a producir buen fruto. No viene del árbol que se injertó, no. Eso viene por la rama que se injertó. Aquí la rama es la palabra misma de Dios. Está injertada en nosotros y Dios hará el milagro de que ahora sí nuestra vida produzca fruto que glorifique su nombre. Oh, quiera Dios que esto suceda en este día, mis amados hermanos. Que el Señor nos anime, que el Señor nos ayude a producir este fruto que será de glorificación a su nombre. Y bueno, nos quedamos al borde del versículo 22 y ahí continuamos. Y mañana, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, que tengan un día feliz. Espero que estas fiestas patrias no les nuble la vista espiritual. Tengan cuidado con ello, que el Señor esté por encima de todas nuestras diversiones, por encima de todas nuestras celebraciones. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un honor compartirles la palabra de Dios. Espero que les haya animado a buscar al Señor en este día. Amén.